Hola, me llamo Fernando y quiero contar algo que me pasó ya hace un tiempo. Trabajo como conductor de plataforma desde hace unos 3 años. Siempre he preferido el turno de la noche. La paga es mejor, las calles están menos congestionadas y de alguna manera me gustaba esa sensación de manejar como si la ciudad estuviera dormida, como si me perteneciera solo a mí. Esa noche había sido tranquila. Había hecho unos 4 viajes de bares y restaurantes, clientes alegres, algunos pasados de copas, pero nada fuera de lo común. Cerca de las 3 de la mañana decidí tomar un último servicio antes de ir a casa. La notificación llegó de inmediato. Pasajero Mariana, punto de recogida, Callejón del Olivo. Ese nombre no me decía nada, pero la dirección sí. Era una zona antigua, de casas bajas, casi abandonadas, donde siempre había un silencio raro, demasiado pesado para estar en plena ciudad. Aún así acepté. Al llegar al callejón, noté que estaba vacío. Ningún coche, ningún perro callejero, ni una ventana encendida. Solo las luces amarillentas de los postes que parpadeaban, como si no tuvieran fuerza suficiente. Me detuve frente al número indicado, una casona con portón de madera. Pasaron unos segundos y nada. Justo cuando pensé en cancelar, escuché el chirrido del portón. Una mujer salió lentamente. Llevaba un vestido negro largo y un sombrero pequeño que apenas dejaba ver su cara. Caminaba despacio, casi arrastrando los pies, pero con una elegancia anticuada. Subió al asiento trasero sin decir una palabra. El auto se llenó de un olor a humedad, como cuando abres una habitación cerrada durante años. Miré por el retrovisor para saludarla, pero sus facciones estaban ocultas bajo el sombrero. «Buenas noches. ¿Mariana?», pregunté. «Sí», respondió con una voz baja, como si le hablara desde muy lejos. El GPS marcaba su destino. Cementerio del Rosario. Me quedé quieto unos segundos. Era un trayecto largo, pero lo que me incomodó no fue la distancia, sino la hora y el lugar. ¿Quién va a un cementerio a las 3 de la mañana? Pensé en preguntarle, pero algo en su tono apagado me hizo desistir y solamente arranqué. El camino era solitario. Cada tanto revisaba el retrovisor y siempre encontraba la misma silueta inmóvil, sin mirar el teléfono, sin hablar, sin ni siquiera moverse. El silencio era tan denso que empecé a sentir el ruido de mi propia respiración. A mitad del trayecto, escuché un suspiro detrás de mí, lento, largo, como si alguien soltara un peso enorme. Miré otra vez por el espejo y juro, por un instante, no había nadie en el asiento trasero. Solo la sombra de un vestido extendido sobre la tela. Parpadeé y ahí estaba de nuevo, rígida y en su lugar. Traté de concentrarme en el volante. «¿Va a visitar a alguien?», pregunté al fin, intentando romper el silencio. Ella respondió casi en un murmullo. «Sí, voy a que me visiten». Un escalofrío me recorrió los brazos. Fingí no haber entendido y seguir conduciendo. A medida de que nos acercábamos al cementerio, el aire dentro del coche se volvió más frío, tanto que tuve que revisar el clima, pensando que había encendido el aire acondicionado sin querer. Pero no, el panel estaba apagado. Cuando doblamos la última esquina, el cementerio apareció frente a nosotros. Los muros eran altos, las rejas oxidadas. El GPS indicó que habíamos llegado. Detuve el coche frente a la entrada. No había un alma alrededor. El reloj marcaba las 3:33. «Hemos llegado», dije intentando sonar natural. La mujer no se movió. Pasaron unos segundos interminables hasta que escuché el ruido de la puerta trasera. Se abrió lentamente, como si las bisagras de mi propio auto se resistieran. Mariana bajó sin mirar atrás. Caminó hacia la reja del cementerio. Y lo raro, lo imposible, fue que la puerta se abrió sola, sin que ella lo empujara. Tragué saliva. Esperé a que avanzara un poco y luego miré al asiento trasero, por pura costumbre. Y ahí fue cuando el miedo me paralizó. El tapiz estaba completamente húmedo, no con agua, sino con manchas oscuras que se extendían como si alguien hubiera dejado un cuerpo empapado en la lluvia. El olor a tierra mojada era insoportable. Encendí el motor con nerviosismo y solo quería irme. Pero antes de acelerar, miré una última vez hacia la reja. Mariana estaba parada ahí, de espaldas. Lentamente giró la cabeza y aunque estaba a varios metros, lo vi claro. No tenía rostro, solo una superficie pálida, como si lo hubieran borrado.
Pisé el acelerador con toda mi fuerza, no miré atrás en ningún momento, ni siquiera cuando sentí que algo golpeaba el maletero como si me exigiera que frenara. No recuerdo cómo llegué a casa. Dejé el coche estacionado y corrí a encerrarme. Al día siguiente, todavía con la duda de si todo eso había sido un sueño, revisé la aplicación. Quería ver si el viaje había quedado registrado. Y sí, ahí estaba. Servicio completado, pasajero Mariana. Destino Cementerio del Rosario. Pero en el apartado de la tarifa, en lugar de una cantidad, apareció un mensaje que nunca antes había visto. Viaje sin costo. El pasajero no está disponible. Desde esa noche, dejé de conducir en la madrugada. Y aunque no volví al Callejón del Olivo, cada tanto encuentro en mi historial solicitudes de un usuario con el mismo nombre, siempre a la misma hora, siempre hacia el mismo lugar. Y nunca más he tenido el valor de aceptarlas. Siempre pensé que trabajar en una gasolinera sería aburrido, turnos largos, pero tranquilos, nada de jefes vigilándote, solo repostar coches, vender cigarros, café y atender a los pocos que se aparecían en la madrugada. El encargado me había advertido algo, antes de dejarme en mi primer turno nocturno. Si pasa algo raro, no salgas de la caseta, aunque te llamen, aunque te toquen, aunque te pidan ayuda. ¿Entendido? Me reí en su cara, convencido de que era solo una broma para asustar al novato, pero esa noche comprendí por qué lo dijo. Era un martes cualquiera. Casi a las 2 de la mañana la carretera frente a la estación estaba desierta y las lámparas del estacionamiento parpadeaban con ese zumbido eléctrico que después de un rato te taladra los oídos. Yo estaba en la caseta, tomando un café instantáneo cuando escuché el primer ruido. Un golpe seco, metálico, como si alguien hubiera cerrado la tapa de un depósito de gasolina. Me asomé, pero no había nadie, solo las bombas alineadas, brillando bajo la luz artificial. Volví a mi silla, pensando que quizás el viento había movido algo, pero de nuevo el mismo sonido, pero esta vez más cerca. Tomé la linterna y salí contra la recomendación que todavía resonaba en mi cabeza. Caminé entre las bombas iluminando el suelo, y entonces lo vi. La manguera de una de ellas estaba goteando como si alguien lo hubiera usado segundos antes. El problema era que yo no había despachado a nadie en más de media hora. Regresé a la caseta con un nudo en el estómago. Cerré la puerta, pero dejé las luces apagadas, como si esconderme pudiera protegerme. Pasaron unos minutos en silencio hasta que el timbre de llamada de la bomba sonó. Era ese pitido agudo que indica que un cliente espera mi servicio. Mi corazón se aceleró. Miré por la ventana. Un auto estaba detenido junto a la bomba número 3. Era un sedán negro, antiguo, con los vidrios polarizados. No había escuchado cuando llegó, tampoco el motor, solo estaba ahí, de repente esperando. Tragué saliva y encendí la radio interna para hablar con el conductor. Buenas noches, gasolina Magna o Premium. No hubo respuesta. El pitido siguió sonando, insistente, hasta que decidí salir. Me acerqué al coche con pasos inseguros. Cuando estuve a medio metro de la ventanilla, toqué suavemente en el vidrio. Buenas noches. ¿Qué tipo de carga desea? El vidrio comenzó a descender lentamente. Me preparé para ver a alguien dentro, pero el asiento estaba vacío. No había nadie, ni conductor ni pasajeros. Me eché hacia atrás de golpe. El coche estaba encendido, el tablero iluminado pero vacío. De pronto el pitido cesó. El coche comenzó a avanzar lentamente, como si alguien condujera, pero las ruedas no hacían ruido contra el pavimento. Se alejó hasta perderse en la carretera oscura. Corrí a la caseta, cerré con seguro y me encerré en el baño un buen rato. Intentaba convencerme de lo que había imaginado, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero a las 3 de la mañana en punto, volvió a sonar el timbre de llamada. Me asomé con cautela. Otra vez, el mismo coche, en la misma bomba, como si nunca se hubiera ido. No sé cuánto tiempo me quedé observando, paralizado. El parabrisas estaba más bajo esta vez, y en el asiento trasero, juraría que distinguí una silueta, una sombra quieta, imposible de definir, pero que claramente estaba mirando. Me repetí las palabras del encargado: si pasa algo raro, no salgas de la caseta, aunque te llamen. Me quedé quieto con el café temblando en mis manos, sin atrever a mover un dedo. El pitido cesó de repente. Miré de nuevo y el coche ya no estaba.
como si jamás hubiera estado. Cuando por fin amaneció, llegó el encargado para relevarme. Yo apenas podía hablar, pero reuní el valor para preguntarle: «Oye, ese coche negro, ¿lo has visto antes?». El encargado me miró serio, como si hubiera esperado esa pregunta. «Siempre aparece a la misma hora, a las 3. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Solo sabemos que a un empleado hace años se le ocurrió abrirle el maletero». Guardó silencio. Yo lo apuré con la mirada. Nunca lo volvimos a ver. Desde entonces, cada noche sigo haciendo el turno, pero jamás vuelvo a salir cuando escucho el timbre sonar a las 3 en punto. Prefiero quedarme en la caseta con las luces apagadas, esperando que solamente se vaya. Y lo peor es que cada vez se detiene más cerca de mi ventana. Hola, trabajo como paramédico hace ya 7 años. He visto de todo: accidentes espantosos, pacientes que parecen imposibles de salvar, llamadas falsas, gente que inventa emergencias solo para tener compañía. Pero hubo una noche que todavía me cuesta contar, porque hasta hoy no sé qué pasó realmente. Era poco después de la 1 de la mañana. Mi compañero y yo estábamos en la base cuando entró un reporte: mujer con dificultad respiratoria en una colonia al oriente de la ciudad. El despacho nos dio la dirección y salimos de inmediato. La colonia estaba desierta, apenas algunas luces encendidas en casas dispersas. Seguimos el GPS hasta llegar a una calle sin pavimentar. El punto indicado era una casa pequeña, con la puerta entreabierta y una luz débil encendida en el interior. Golpeé la puerta con los nudillos. «Buenas noches, servicios de emergencia». Nadie respondió. Empujé un poco y la puerta se abrió por completo. El aire dentro era pesado, cargado de un olor raro, como humedad mezclada con algo químico. Avancé unos pasos y vi una mujer recostada en un sillón, envuelta en una manta. Respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Se veía cansada, con la piel pálida y los labios morados. «Tranquila, señora, ya llegamos. Vamos a ayudarla», le dije mientras tomaba sus signos. Lo raro fue que mientras la revisaba, sentía la casa vacía, sin muebles, sin ruido. Solo ese sillón y ella. Pregunté si había familiares, alguien que pudiera acompañarla, pero no contestó. Solo repetí en voz baja: «No me dejen sola, no me dejen sola». Decidimos trasladarla. Mi compañero trajo la camilla y acomodamos con cuidado. La mujer no dejaba de mirarnos fijo, con una mezcla de miedo y alivio. El camino al hospital fue silencioso. Ella respiraba con dificultad, pero estaba estable. Yo iba sentado a su lado, sujetándole la mano. Lo extraño ocurrió al llegar. Cuando bajamos de la ambulancia, la camilla estaba completamente vacía. La manta doblada sobre el colchón. Nada más. Nos miramos incrédulos. Yo juraría que le había tenido frente a mí todo el trayecto. Incluso sentí su mano fría en la mía. Mi compañero pensó que estaba bromeando, hasta que revisó conmigo el monitor portátil. En el registro aparecían constantes vitales durante 20 minutos, pero al final la línea estaba en 0, como si nunca hubiera existido paciente alguno. Lo más inquietante fue después. Intentamos confirmar el servicio con la central, pero no había registro. Según el sistema, nunca recibimos esa llamada. No había reporte, ni folio, ni dirección. Lo único que nos quedó fue la manta, todavía en la camilla, oliendo a humedad. Desde esa noche, cada vez que entro a una casa en turno nocturno, me pregunto si realmente me voy a encontrar con alguien, o solo a otra persona que no aparece en ningún reporte. Gracias por escuchar. Yo no entré a trabajar al supermercado por necesidad, sino por castigo. En la universidad me habían puesto horas de servicio comunitario y me asignaron como apoyo nocturno en una sucursal que estaba en remodelación. No era un turno común, no había clientes, no había cajas abiertas, solo debía ayudar a revisar el inventario. La primera noche no estuve solo, éramos 4, 2 supervisores, otro estudiante y yo.
Todo marchó bien, hasta que en la madrugada se fue la luz a mitad del edificio. Los supervisores dijeron que era normal, que la instalación era vieja y siguieron trabajando. Pero yo, que estaba en la zona de abarrotes, me di cuenta de algo. Algunos pasillos quedaban totalmente oscuros y aún así podía ver siluetas moviéndose dentro de ellos, como si alguien estuviera sacando productos de los estantes. Al día siguiente, el otro estudiante no volvió, no explicó nada, solo dijo que renunciaba. Así que la segunda noche éramos 3. Mi tarea era contar los paquetes de arroz y registrar los códigos. Cuando terminé, llevé la lista al supervisor. Él frunció el ceño y me preguntó: ¿por qué anotaste 43 y en el sistema aparecen 44? Revisamos junto el estante. Ahí estaban, los 44 paquetes, perfectamente alineados. Yo los había contado bien, pero había uno más que antes no estaba. Lo mismo pasó con los refrescos, con los detergentes, con las botellas de agua. Siempre sobraba uno. El supervisor comenzó a molestarse, convencido de que yo me estaba equivocando, pero cuando le señalé que algunos de esos productos extra tenían empaques distintos, como si fueran versiones antiguas, dejó de discutir. Tomó la libreta, tachó todo y me dijo: anótalos como si fueran correctos y no hagas preguntas. La tercera noche los pasillos no estaban vacíos. Cada vez que giraba la cabeza veía gente, personas con ropas de distintas épocas, empujando carritos oxidados, sacando productos que ya no se vendían desde hace muchos años. Nadie hablaba, nadie hacía ruido. El supervisor actuaba como si no los viera. Yo intenté imitarlo, pero una de esas figuras se me acercó mientras yo acomodaba cajas de cereal. Llevaba un vestido manchado, sus ojos parecían vidrio. Señaló una caja en el estante y me dijo con una voz hueca: ese no estaba aquí anoche. Me congelé. Cuando parpadeé ya no estaba. Las cámaras de seguridad jamás registraban nada. Según el vigilante, yo era el único que se movía entre los pasillos. La cuarta noche ya no aparecieron mis compañeros, solamente quedé yo, con la orden de terminar el inventario. Pero no me dejaron solo. Los pasillos se llenaron de sombras, caminando con sus carritos invisibles, sacando productos que luego reaparecían al instante, como si el supermercado no quisiera quedarse vacío nunca. Yo solo lo anotaba y lo anotaba mientras la libreta se llenaba de números que no tenían sentido. Cada vez que pensaba en irme, las luces del supermercado se apagaban y al volver me encontraba con estantes diferentes con mercancía que nunca había visto antes. Ahora entiendo que ese lugar nunca cierra, nunca pueden terminar el inventario, y creo que yo no estoy cumpliendo con mis horas de servicio. Creo que ahora soy parte de los que se encargan de que las cuentas nunca cuadren.